Otro par craneal mixto, que es el glosofaringeo. El glosofaringeo es un par craneal que, bueno, solamente pues identificando bien su nombre, ya podemos saber qué estructuras va a ir a inervar. Si se llama gloso, va a ir a las estructuras de la lengua, y faringeo pues va a terminar también a nivel de la faringe, por eso se llama músculo o un par craneal glosofaringeo. Dice que es el encargado de inervar los músculos de la lengua y de la faringe. Inerva músculos de la lengua y de la faringe. A la vez, también va a inervar la mucosa de la faringe y va a inervar la mucosa de la lengua. Dice la parte posterior de la lengua. También el glosofaringeo es el encargado de la secreción de la glándula parótida, ¿no? Bueno, esto entre sus funciones a grandes rasgos. Este glosofaringeo, igual que el resto de los pares craneales, tienen su origen real y su origen aparente. Pero su origen real es bien compuesto. ¿Por qué? Porque se dice que este par craneal tiene vísceras motoras, vísceras sensitivas y vísceras vegetativas. Entre las fibras motoras va a tener su origen real, motor, va a tener un origen real, sensitivo, un origen real, vísceromotor, y un origen real víscero-sensitivo. 4 orígenes reales tiene el glosofaringeo para cada una de sus fibras. Sus fibras motoras, se dice que el origen real motor va a ser un núcleo que se encuentra a nivel del bulbo, que es el núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. A partir de este núcleo es por donde van a salir sus fibras motoras del glosofaringeo. Específicamente dicen la parte superior del núcleo ambiguo. ¿Por qué la parte superior? Porque este núcleo más o menos tiene esta forma. Lo voy a pintar aquí en el bulbo. Tiene esta forma el núcleo ambiguo, así largo, parece como un chorizo. Así. En el cual la primera parte va a dar nacimiento al glosofaringeo. La parte media va a dar nacimiento a fibras motoras del nervio vago. Y la parte inferior va a dar nacimiento a las fibras motoras del accesorio. Por lo tanto, el núcleo ambiguo va a ser el origen real de 3 pares craneales. Es un núcleo exclusivamente motor. Va a dar nacimiento al glosofaringeo, va a dar nacimiento al vago y va a dar nacimiento al accesorio. Por eso es de que, ¿cuál va a ser el origen real motor del glosofaringeo? La parte superior del núcleo ambiguo. Bueno. Origen real sensitivo. El origen real sensitivo dice que son 2 ganglios, un ganglio inferior y un ganglio superior. El ganglio inferior también se lo conoce como el ganglio de Anders. Y el ganglio superior también se lo conoce como el ganglio de Ehrenreiter. Ehrenreiter. Ganglio inferior o ganglio de Anders, ganglio superior o de Ehrenreiter son los orígenes reales sensitivos del glosofaringeo. A partir de este punto, de estos 2 ganglios, que más o menos se van a encontrar a este nivel, ahora aquí lo vamos a colocar. A partir de este punto, las fibras nerviosas sensitivas del glosofaringeo llegan, suben, entran al sistema nervioso central a través de un surco que se llama el surco posterolateral del bulbo, que se encuentra más o menos a este nivel. Ingresa por el surco posterolateral del bulbo y termina en un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario, y ahí termina. Núcleo del tracto solitario, y ahí termina. Núcleo del tracto solitario. Como les había dicho, tiene también 2 orígenes reales vegetativos. ¿Qué quiere decir? Que este par craneal va a ir a vísceras que
tal vez nosotros no podamos controlar en su integridad. Por ejemplo, yo les puedo decir ahora, a ver, hagan funcionar el músculo constrictor superior de la faringe. No puede. A ver, hagan funcionar su glándula parótida. No se puede. Entonces, a esas estructuras, esas vísceras, va a ir estos nervios, los visceromotores. ¿Cuál va a ser su origen real? Visceromotor. Se dice que es un núcleo que también se encuentra en el bulbo, que es el núcleo salivatorio superior. Salivatorio superior. Núcleo salivatorio superior. A partir de este núcleo van a nacer las fibras vegetativas motoras o visceromotoras. Si es que ustedes leen fibras vegetativas motoras o si ven visceromotoras, es lo mismo, es sinónimo. ¿Cuál va a ser el origen real? Viscerosensitivo. Sensitivo, ¿por qué? Porque estas fibras van a ir a la parte de la mucosa de la lengua. Se dice que es el encargado de detectar lo dulce y lo amargo de los alimentos. ¿Quién es el que detecta? El glosofaríngeo. También dice que va a detectar el reflejo del vómito. ¿Cuál va a ser su origen real? Su origen real va a ser también un núcleo que se encuentra en el bulbo. Núcleo paramediano posterior. Núcleo paramediano posterior, que también se encuentra a nivel del bulbo. Núcleo paramediano posterior. Entonces, el glosofaringio tiene 4 orígenes reales para cada víscera o para cada fibra nerviosa. Un origen real motor, núcleo ambiguo. Un origen real sensitivo, 2 ganglios. Ganglio inferior, ganglio superior. Origen real visceromotor, núcleo salivatorio superior. Origen real viscerosensitivo, núcleo paramediano posterior. Cada uno de estos tiene su propio origen real. Origen aparente. Todas las fibras nerviosas se unen en un solo nervio que forman el glosofaringio, que sale por un surco, el surco posterolateral del bulbo. Surco posterolateral del bulbo. Ese es el origen aparente. Surco posterolateral del bulbo. Bueno, posterolateral del bulbo. Dicho esto, a partir de este punto, ¿cuál va a ser su trayecto del nervio glosofaringio? Después que se ha formado el glosofaringio, sale de la cavidad craneal a través de un agujero que se llama el agujero yugular. Sale por el agujero yugular. De ahí va a pasar lateralmente por la faringe y va a terminar en la base de la lengua. Ese es el trayecto que tiene el nervio glosofaringio. Y en este su trayecto dice que va a dar 7 ramas colaterales. En este su trayecto va a dar sus ramas colaterales, el nervio glosofaringio. Entre estos, la primera rama colateral va a ser una rama que justo nace cuando el glosofaringio sale de la cavidad craneal. Ni bien nace y sale su primer nervio, el primerito, que se llama ramo comunicante para el nervio facial. Ramo comunicante para el nervio facial. El glosofaringio, de una u otra manera, se comunica con el nervio facial, formando una asa nerviosa llamada asa de Haller. Este glosofaringio se llega a unir con este su ramo con el nervio facial, formando una asa nerviosa, la asa de Haller. ¿Quiénes forman el asa de Haller? El nervio glosofaringio, el nervio facial. ¿Listo? Segunda rama. La segunda rama va a ser el nervio timpánico. Nervio timpánico. Asa é o mesmo que água? No. É que em português
Pra gente, ala é asa, né? Então, é isso. E aqui é ala. Ala es ala de pájaro. Isso. E asa, o que seria, doutor? Asa. Así, cuando forma un arco. Asa. Um arco. Eso es asa. No es ala. Ala es de los pájaros. É porque em português é asa, o nome de ala. Asa es eso. ¿Ya? Bueno. El siguiente ramo entonces del glosofaringeo es el nervio timpánico. Este nervio timpánico podríamos decir es el nervio más complejo de este glosofaringeo. Este nervio timpánico es un nervio pequeño, chico, que este nervio timpánico cuando nace del glosofaringeo va a ingresar, así lo voy a dibujar, va a ingresar a la cavidad timpánica, aquí dentro del oído, a través de un agujero chiquitito que había en el temporal. Si nosotros dibujamos la porción petrosa del temporal, así era. ¿No ven? Aquí está la fosa unguial, así lo vamos a representar. Fosa unguial, fosita subarcuata. Aquí estaba otro agujero, acueducto del vestíbulo. ¿No ven? En este acueducto del vestíbulo, por debajo, se va a encontrar aquí el agujero estilomastoideo, apose estiloides, fosa yugular, fosita petrosa, conductillo timpánico. ¿No ve? Adelante del conductillo timpánico se encontraba un conducto, el conducto carotidio, que se comunicaba así. ¿No ve? Ahí está. Entonces, este nervio timpánico entra aquí a la porción petrosa del temporal a través de este conductillo que se denomina conductillo timpánico. Después se distribuye en la cavidad timpánica en 6 ramas colaterales. Este conductillo timpánico es delgado, fino, más o menos del grosor de 2 cabellos debe ser, fino, delgado. Ingresa a la cavidad timpánica y ahí se va a distribuir en 6 ramos colaterales. Los 6 ramos no es difícil, es sencillo. Vamos a ver por qué. Van a ser 2 ramos posteriores, 2 ramos anteriores, 2 ramos superiores. ¿Listo? Así de fácil y sencillo. 2 ramos posteriores, 2 ramos anteriores y 2 ramos superiores. ¿Listo? ¿Cuántos son? 6. Son 6 ramos. Los 2 ramos posteriores dicen que se van a dirigir a 2 estructuras que, bueno, ahora para ustedes va a ser un poco complicado, difícil porque no hemos visto oído todavía, pero se van a dirigir a 2 ventanas, la ventana coclear y la ventana vestibular. A 2 ventanas, ventana coclear, ventana vestibular. Ahí se van a dirigir, a dar sensibilidad a estas 2 ventanas. La ventana vestibular y a la ventana coclear. Los 2 ramos anteriores, uno se va a dirigir a la trompa auditiva, es su ramo tubárico, que se va a dirigir a la trompa auditiva. ¿Quién sabe qué es la trompa auditiva? Mateos, ¿qué es la trompa auditiva? La trompa auditiva es un conducto que comunica faringe, o si quieren decirlo así, boca con oído. Es un conducto que existe ahí. Por eso es de que cuando uno está viajando, especialmente en auto, no mucho en avión, bueno, también en avión sucede, cuando uno sube, se tapa el oído. Hace pasar saliva, ¡pum!, se destapa. ¿Por qué? ¿Será que tan loco es nuestro cuerpo humano? No, es porque hay un conducto que comunica boca con oído, la trompa auditiva. Bueno, sus 2 ramos superiores van a ser 2 nervios petrosos. El nervio petroso menor y el nervio petroso profundo. 2 nervios. El nervio petroso menor y el nervio petroso profundo. Este nervio petroso profundo
dice que se une, sale de la porción petrosa del temporal a través del hiato del nervio petroso menor, por ahí sale, y se va a unir con el nervio petroso mayor y se va a unir con el plexo simpático, y entre los tres forman un nervio que es el nervio del conducto pterigoideo. Nervio del conducto pterigoideo. Por lo tanto, el nervio petroso profundo, nervio petroso mayor y el nervio o los troncos simpáticos forman el nervio del conducto pterigoideo. Y este nervio va a ingresar por el conducto pterigoideo de la apófisis pterigoides del esfenoides y se va a dirigir a nivel del velo del paladar. Y ahí termina. Ahí termina. El nervio petroso menor es más pequeño, chico. Este nervio petroso menor va a salir igual por el hiato del nervio petroso menor a la parte superior de la porción petrosa del temporal y se va a dirigir anteriormente y va a terminar a nivel de del velo del paladar. Ahí termina. Es más pequeño, más simple. No es tan complejo como el otro. ¿Sí? Bueno, entonces han visto, sí, realmente el nervio timpánico es un poco complejo por sus ramas y las características finales de estos nervios petrosos. Tercera rama del glosofaringio. La tercera rama dice que va a ser nervio para el seno carotidio. Nervio para el seno carotidio, que está aquí en el dibujo. Cuando ustedes han llevado arterias, han visto que la arteria carótida común se dividía en carótida externa y carótida interna. Y justo a nivel de su segmentación había dos estructuras nerviosas. Uno, el seno carotidio, y otro, el glomo carotidio. ¿Para qué servirá el seno carotidio? Es baroreceptor. ¿Y el glomo carotidio? Es quimioreceptor. Por lo tanto, este nervio glosofaringio dice que va a dirigir sus ramas a estas estructuras, al seno carotidio y al glomo carotidio. Por lo tanto, el glosofaringio va a ser el encargado de controlar la presión arterial, juntamente con el nervio vago y el tronco simpático. Los tres, glosofaringio, vago y tronco simpático, son los encargados de controlar la presión arterial y para controlar la química de la sangre, porque están yendo al quimioreceptor. Seno carotidio, baroreceptor; glomo carotidio, quimioreceptor. Tercera rama del glosofaringio, ¿cuál va a ser? Ramos faringios. Son ramos que se van a dirigir tanto a los músculos como a la mucosa de la faringe. Ramos que se van a dirigir hacia los músculos y a la mucosa de la faringe. Ramos faringe. Por eso su nombre, ¿no? Glosofaringio. Es el encargado de dar la movilidad a esta estructura, a la faringe. Otro ramo. Va a ser un ramo para el músculo. Exacto, estilofaringio. Ramo para el músculo estilofaringio. Este ramo va a ir directamente a este músculo, al músculo estilofaringio. Es un músculo encargado que vamos a ver en su oportunidad, que es un músculo de la faringe, ¿sí? Que vamos a estudiarlo en su respectivo momento. Ya, por lo tanto, creo que no hay mucho que estudiar acá. Ramo del músculo estilofaringio, pues va a ir al músculo estilofaringio. Otro ramo, ¿cuál va a ser? También es muscular. Ramo para el músculo estilogloso. Es un ramo exclusivamente motor que se va a dirigir específicamente a ese músculo. Es un músculo también de la lengua, es el músculo estilogloso, perteneciente al famoso ramillete de Jolard. ¿Cuántos ramos vamos a ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sus últimos ramos, los ramos para las amígdalas, los ramos
tonsilares. Ramos tonsilares. Son ramos que se van a distribuir en la amígdala o tónsila palatina. En la amígdala o tónsila palatina. Por eso se llama ramos tonsilares. Muchos de ustedes, pues, en su infancia han debido enfermar lo que es la amigdalitis. ¿No ven? Hacen pasar saliva, les arde como si fuera carne viva la garganta. ¿Quién es el que produce ese dolor, esa sensación? De estos ramos tonsilares. ¿Listo? Sus 7 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el único nervio complejo, difícil? Por decirlo así, el nervio ciático. Los demás son sencillos. No hay mucho que aclarar. Sus ramos terminales. ¿Cuáles serán sus ramos terminales del glosofaringio? ¿Dónde terminará? ¿Ah? Terminan en la base de la lengua. Son pequeños ramos nerviosos que van a ir a dar sensibilidad a la parte posterior de la lengua. Vamos a dibujar. Así habíamos dibujado. ¿No ven? Ahí está, la lengua, ¿no ven? Y habíamos dicho que toda esta parte anterior estaba inervado por el trigémino. La parte posterior, toda esta parte atrás de esta bilingual, e incluso esta misma bilingual, va a estar inervado por el glosofaringio. Va a estar inervado por el glosofaringio. Entonces, ¿cuáles son sus ramas terminales del glosofaringio? Son ramas que se van a dirigir a la parte posterior, a la base de la lengua, para dar sensibilidad a la parte posterior de la lengua. De ahí termina el nervio glosofárico. En resumen, ¿cuál va a ser la funcionalidad del glosofaringio? Con todo lo que hemos visto. A ver, primero empecemos. Es el encargado de la movilidad de la faringe. ¿No ves? Mueve la faringe. 2. Es el encargado de la sensibilidad de la faringe. De esa famosa enfermedad, ¿no? Faringitis. ¿Por qué duele la faringitis? Antes que pasemos a esta estructura, va a ir a un músculo especial de la faringe que se llama el músculo constrictor superior de la faringe, que es un músculo encargado de la deglución. Por lo tanto, el glosofaringio es el nervio principal en el acto de la deglución, hacer pasar el alimento. Es el nervio principal para valorar la deglución. Es el encargado de la deglución. Seguimos. Esto es un par craneal, quimioreceptor, baroreceptor. Es un par craneal, quimioreceptor, baroreceptor. ¿Qué más? ¿Qué hará en la lengua? El encargado de dar sensibilidad a la parte posterior de la lengua. En resumen, entre paréntesis coloque, es el encargado de percibir los sabores amargos y dulces. Es el encargado de percibir los sabores amargos y dulces. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha tenido que provocar el vómito? ¿Dónde te has provocado el vómito? ¿Dónde? Aquí te has hecho cosquillas, ¿no? A ver, ¿dónde? ¿Nunca te has provocado? ¿Quién? Parte posterior de la... Parte posterior de la lengua. ¿Quién va a ir a la parte posterior de la lengua? Glosofaringio. Por lo tanto, es el encargado del vómito, del reflejo del vómito. Cuando uno quiere vomitar, incluso hay personas que se meten su mano hasta adentro, hasta su codo meten, ¿no? Para estimular al glosofaringio. Entonces, el encargado del estímulo del vómito. Otra función, ¿qué hará?
va a dar sensibilidad a la trompa auditiva. Trompa auditiva. Va a dar sensibilidad a la caja timpánica. Va a dar sensibilidad a la caja timpánica. Bueno, para terminar, es el encargado de la secreción de la glándula parótida. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo ha ido a la glándula parótida? A ver, vean, tenemos algunos ramos. Sí, por favor. No te vas a morir la tele. ¿Quieres que se muera que dentro no hay formol? Ahora, a ver, revisen en sus apuntes qué rama del glosofaringio va a la glándula parótida. A ver, vean. ¿Cuál rama? No hay ni una. Pero sin embargo, a ver, vean la funcionalidad, dice, es el encargado de secretar la glándula parótida. ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿O es que el hubiera estaba muy chupado ese trapo? ¿Cómo es, Nata? ¿Cómo llega ahí? ¿Cuál es la primera rama del glosofaringio? Comunicante con el facial. Y en una de sus características del nervio facial es que va a las glándulas submandibular, sublingual y parótida. Por lo tanto, a través de esta comunicación es que el glosofaringio se va a dirigir a la glándula parótida. A la glándula parótida. Por lo tanto, es el encargado de la secreción de la glándula parótida. Eso nunca se olvida. Bien. Con esto terminamos lo que es el nervio glosofaringio. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Dime. Yo he encontrado las ramas superiores alguna relación con la glándula parótida. Dice que los estímulos secretorios conducidos por el ramo comunicante del plexo timpánico son constitutivos de la parótida. Son ramas. Eso para la sensibilidad. Para la sensibilidad. Bien. Aquí nos vamos a quedar. Próxima clase vamos a ver el nervio vago, que es el nervio más complejo de todos los pares craneales que hemos visto hasta el momento. Es el más largo. Se extiende desde la cavidad craneal y va a terminar a nivel del abdomen.